Hola, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy toca la tercera parte de esta serie dedicada a los filtros y tal como establecimos en el programa, ahora corresponde al filtro activo de segundo orden. Te recomiendo que si no has visto los videos anteriores en esta serie, les eches un vistazo para que tengas información que te puede ser útil en el análisis, y te dejo por aquí los enlaces. En esta ocasión vamos a utilizar esta configuración que se llama Silent Key. Vamos a identificar primero los componentes de este circuito, que son la fuente de voltaje, un resistor, otro resistor R2. Estos entran como parte del circuito. Tenemos otro par de resistores aquí, 3 y 4, que están en el camino de realimentación del circuito operacional, amplificador operacional. Tenemos en el camino de realimentación positiva un capacitor C2 y conectado a tierra un capacitor C1. Como mencioné, vamos a usar en esta ocasión también un amplificador operacional con la terminal inversora indicada por VP. Su tensión o voltaje va a estar indicada por VP, P por positivo, y su terminal inversora por VN con N de negativo. Nuevamente vamos a hacer uso de las propiedades del amplificador operacional ideal, es decir, yo voy a considerar, para no complicarnos demasiado, que este amplificador operacional no va a tener corrientes que entran ni que salen de las terminales, ni de la no inversora ni de la no inversora. No va a haber corriente por aquí, es decir, va a tener una impedancia de entrada infinita. Igualmente, la corriente que los solicitemos no las va a poder proporcionar. Va a tener una ganancia entre las terminales infinita también, es decir, la diferencia que existiera por aquí es infinita, pero además la construcción del circuito nos va a permitir que entre estas dos terminales el voltaje sea igual, es decir, BP va a ser igual a Bn. Todo esto es considerando que el circuito amplificador operacional es ideal. Entonces procederemos a analizar el circuito. Una cosa más, indicamos la salida con BO, la entrada con BI, y establecemos el sentido de las corrientes. Vemos que existe I1 que va a salir de la fuente, pasa por aquí, por R1, y en este nodo B, cuyo voltaje o tensión vamos a anotar por BA. En este nodo se va a dividir la corriente en I2 e I3. Existen otras corrientes, pero vamos a ver qué pasa con ellas. Seguimos. Bueno, aquí tenemos el mismo diagrama y nuestro análisis se va a basar en la ley de corrientes de Kirchhoff, en la cual vamos a hacer un análisis en este nodo cuyo voltaje es VA, y vamos a analizar las corrientes. Vemos que I1 entra y lo que entra es igual a lo que sale. Lo que sale de este nodo van a ser las corrientes I2 e I3. Por lo tanto, aquí escribimos que I1 que entra es igual a I2 e I3 que salen divididas. Correcto. Ahora, a partir de esto, lo que vamos a estar buscando son relaciones existentes en el circuito que vayan simplificando el análisis. Y para empezar, vamos a ver de qué se compone la corriente I1 o cómo la podemos expresar, ya que nos interesa obtener una función de transferencia en términos de la entrada VI y de la salida VO y no en corrientes. Así que vemos que la corriente 1, que corresponde a esta, está definida también como la corriente que pasa a través de este resistor, ¿ok? R1, la corriente que pasa por aquí es I1. Entonces, ¿cómo definimos esa corriente? Como el voltaje aquí en este punto menos el voltaje de aquí dividido entre la resistencia, el resistor. Entonces, esta relación establece cómo se comporta I1, es decir, la corriente que pasa por R1. Tenemos I1. Ahora pasamos con I2. ¿Cómo podemos definir I2? Bueno, de manera muy similar. Vemos que la tensión VA y tenemos una tensión BP. Aún no sabemos qué es BP, pero podemos
indicar que es el voltaje que existe en todo este nodo. Entonces vemos que podemos escribir de manera similar que como hicimos con I1, VA menos VP dividido entre R2. Entonces es la corriente que pasa a través de este resistor. Hasta aquí no hay nada raro. Y finalmente queremos indicar la corriente I3, que es la que sale y que pasa por este capacitor. Recordemos que la corriente a través de un capacitor está definida como la derivada de la tensión entre sus terminales multiplicada por su capacitancia. En este caso la capacitancia es C2, y la derivada de la tensión entre sus terminales se define por VA, este nodo de acá, menos VO, que es el voltaje o tensión de este nodo de aquí, todo esto de aquí. Ok, entonces tenemos esta expresión C2 multiplicado por la derivada de estas dos. Recordemos que la derivada es una operación lineal y se puede separar como C2 por derivada de VA menos C2 por la derivada de VO. Entonces nosotros ya hemos expresado hasta este punto I1, I2, I3. ¿Qué es importante notar? Que VA todavía no lo conocemos y VP también es otra cosa que nos viene sobrando. Todo lo queremos expresar simplemente en VI y VO, y estas VA y VP están en el camino estorbando. Entonces, ¿qué buscamos ahora? Seguir encontrando relaciones entre estos voltajes para eliminar VA y VP. Para empezar, notamos que como establecimos la condición ideal en un amplificador operacional, decimos que el voltaje o tensión en Vn, aquí, en esta parte del amplificador, es igual a la terminal no inversora. Entonces estos voltajes son iguales. Pero también vemos que aquí, como no entra corriente por aquí, ni sale corriente, vemos que aquí se forma un divisor de voltaje. Entre este nodo pasa por aquí una corriente, pasa por R4, pasa por R3 y llega a tierra. O no importa tampoco que si va por el sentido contrario, porque no hemos establecido nada aquí. El caso es que el voltaje aquí en Vn, que es igual a Vp, también se puede expresar como el divisor de voltaje R3 dividido entre R3 y R4 por VO. ¿Ok? Es decir, VO, tenemos un voltaje, calculamos la corriente que pasa por esta suma de resistores en serie y multiplicamos por R3 para obtener el voltaje en este punto. Es un divisor de voltaje, y lo que expresamos aquí. Bien, entonces tenemos esta importante relación que nos va a ser muy útil. Vn igual a Vp igual a R3 dividido entre R3 más R4 por VO. Ahora, en este punto quiero simplificar la notación. Voy a expresar, como esto va a ser recurrente, esta ganancia R3 sobre R3 más R4 va a estar apareciendo recurrentemente, yo la voy a anotar de manera más compacta por el valor 1 sobre K. Simplemente estoy cambiando de variable para que no me ocupe tanto espacio. Hasta aquí nada raro. A partir de entonces, otra cosa que voy a hacer es esta misma ecuación o esta expresión, estas igualdades, pues las expreso con el nuevo símbolo que he establecido. Bien. Otra cosa que voy a hacer para no llevar tanta notación, no abusar abusar, pero que no se vuelva tan engorroso, voy a eliminar las dependencias del tiempo. Voy a quitar estos paréntesis, sabemos que es de tiempo, y las derivadas, por ejemplo aquí, en vez de escribir dt sobre dt de VA, voy a usar la notación del punto. Entonces esta derivada de dt de VA va a ser VA punto. ¿Ok? Vamos a encontrar una nueva relación entre los voltajes que va a ser muy importante también. Vemos que la corriente que habíamos establecido como I2 era el voltaje de VA menos el voltaje de Vp dividido entre R2, ¿correcto? Este es I2. Pero vemos que I2, si habíamos indicado que no entra corriente por aquí, en Vp no entra corriente en este terminal del circuito operacional,
el único camino que tiene esta corriente para recorrer es a través de C1, ¿ok? Entonces esta I2 va a estar yendo a través de C1, del capacitor 1. Entonces aquí establecemos otra nueva relación muy útil, en la cual vemos que esta corriente I2, que es la que habíamos utilizado antes, es igual a C1 y la derivada en sus terminales. En este caso una es tierra, es 0, y la derivada de P. Aquí ya estamos usando la notación que indiqué hace un momento, es decir, ya no pongo la derivada de dt de B, sino uso v.dp, ¿correcto? Y bueno, esto solo voy a despejar VA porque quiero eliminarlo. Entonces paso R2 multiplicando de este lado, se convierte en esto, y VP restando, que está restando, pasa sumando de este lado. Entonces ya despejé VA. Y como sé que me va a ser útil también, ya que aquí aparece VA, la derivada de VA, aprovecho este punto para derivar esta expresión VA. Entonces tengo la derivada de VA, el puntito aquí, de esta expresión, que se vuelve R2 C1 VP 2 puntos, ok, 2 puntos, segunda derivada, y VP un punto. Y entonces tenemos VA, ya conocemos VA y conocemos la derivada de VA. Y utilizando esta identidad anteriormente mencionada, en la cual VP era igual a VN, aquí debe ser VN, tenemos esta que está aquí, esto que está aquí es lo que voy a utilizar, es igual a 1 sobre K sobre VO. Entonces ya tengo VA va a ser esto. ¿Por qué? Porque VP es igual a esto. Si tengo que VA es igual a todo esto en relación a VP y conozco VP, pues simplemente multiplico 1 sobre K por esto y 1 sobre K, y pues lo mismo pasa con la derivada, ok. Simplemente sustituí VP que conozco, que estaba usando aquí, por el otro valor de VP que es equivalente. Y bueno, entonces ya conociendo estas relaciones, vamos a regresar a nuestros tres corrientes que habíamos establecido como ley de corrientes de Kirchhoff. I1 es igual a I2 más I3, esto de aquí. Habíamos dicho que conocemos I1, conocemos I2 y conocemos I3. Esto es las derivadas que había mencionado antes con la nueva notación. Y bueno, voy a agarrar I1, I2, I3 y las voy a meter aquí. I1 lo voy a poner aquí, I2 lo voy a poner aquí, I3 lo voy a poner aquí. Y es lo que escribo de este lado. Si te fijas, esto corresponde a esto, esto corresponde a esto y esto corresponde a esto. Y lo único que voy a hacer ahora es separar el denominador para que cada uno esté separado y no tenga denominador común, lo cual queda como VI sobre R1 menos VA sobre R1. Todo esto son términos independientes, ok. Esta ecuación la voy a repetir en la siguiente diapositiva, es la misma y es lo que tenemos aquí, es la misma de aquí. Ahora veo que tengo VA, tengo VI, tengo VO. Eso me es útil porque es lo que estoy buscando, es lo que me sirve a mí para encontrar mi función de transferencia. Necesito en términos de la entrada y la salida, pero aún sigo teniendo VA y sigo teniendo VP. Pero ¿qué pasó? Que hace dos diapositivas aquí yo ya había establecido que conozco VA y la derivada de VA y conozco VP. Todo queda en términos, aquí queda VA y V y la derivada, todo en términos de la salida. Todo quedó en términos de la salida, tanto VA como la derivada de VA y también VP. Entonces, en este punto ya conozco, a pesar de que aquí tengo VA y VP, ya conozco todo lo que equivale. Entonces, bueno, VIR1 me es útil así, va aquí. Luego VA sobre R menos VA sobre R1, aquí necesito cambiarlo en términos de VO y utilizo esta expresión. Entonces voy a dividir esto entre R1
todo esto voy a agarrarlo y dividirlo entre R1, entonces tengo R2 C1 R1 sobre K V0 punto más 1 sobre R1. Entonces ya tengo estos dos términos en función de VO, que esto se convirtió en estos dos. De manera similar tengo este tercer término, igual está en términos en función de VA, lo voy a expresar con lo que conozco aquí en términos de VO. Voy a agarrar esto y lo voy a sustituir y tengo VA, se convierte en estos dos términos, en este caso ambos son positivos. Luego aquí tengo la derivada de VA. El siguiente es VP R2 negativo. VP estaba, según esta relación, era 1 sobre K VO de T, y lo expreso aquí, simplemente está multiplicando la K que tenemos y queda en términos de VO. Continuamos con ese término que está en términos de VA, en función de VA, punto, es la derivada, pero también conozco esta expresión, que es esta de aquí. Entonces la sustituyo y obtengo estos dos términos. Ahora en la segunda derivada, expresada en la segunda derivada de O y la primera derivada de VO. Y finalmente, hasta el final, tengo C2 VO. Esto, como está en términos de VO, me es útil así como está y lo dejo. Entonces ya tengo esta expresión que tenía al principio, que tenía términos de VA y VP, pero yo conocía las relaciones que existían entre VP y VA. La tengo ya toda expresada en VIs, VOs y nada más. Entradas, salidas o las derivadas de las salidas y la entrada, ¿correcto? Entonces ahora lo único que voy a hacer es agrupar u ordenar los términos para que queden de manera ordenada. Es decir, yo voy a agrupar las segundas derivadas de VO, todo lo que tenga la segunda derivada de VO lo voy a agrupar, todo lo que tenga la primera derivada de VO lo voy a agrupar, y todo lo que tenga la derivada de VO lo voy a agrupar, y voy a dejar solito de este lado izquierdo de la ecuación VI, y también voy a multiplicar por R1. Lo que nos queda es precisamente de este lado VI. Como aquí teníamos denominador R1, entonces multiplico ambos lados de la ecuación por R1 y se va de este lado, pero aparece aquí, entonces ya tengo R1, R2, C1, C2, K, que correspondería a este término. Tengo todo lo que tenga multiplicado por VO, lo dejo junto, punto, VO punto, V0 punto, VO punto. Entonces tengo cada uno, por ejemplo este de aquí, R2C1 sobre K, y aparte multiplicando por R1 se cancela con este R1, debe estar R2C1K, debe ser este término, y así con todos se van a acomodar. Y por ejemplo aquí tengo otro R1C1, cada uno corresponde a uno de estos, pero ahora están ordenados. Tengo segunda derivada, primera derivada y la función de salida. Aquí lo único que hice con este C2 es multiplicarlo K por K, simplemente para que todas mis fracciones tengan denominador K, pero como introdujo una K, pues entra en ambos lados de la fracción, entonces no pasa nada. Ok, si quieres irlo haciendo a mano, pues puedes seguir los pasos. Aquí estoy repitiendo lo mismo que tenía para que no perdamos de vista qué está pasando. Es la misma ecuación de la diapositiva anterior, no he hecho nada hasta aquí. Y el siguiente paso que tuve que hacer es, como aquí ya había dejado juntas todas las funciones que dependen de VO, pues las introduzco en una sola fracción, ¿correcto? Una sola fracción como un denominador K, y tengo esto aquí arriba. Entonces ya tengo función de VO segunda derivada, función de VO primera derivada y función de VO. Y entonces ahora en el siguiente paso, simplemente aquí veo que tengo estas mismas
valores de resistencia y capacitancia aquí, simplemente factorizo o agrupo 1 menos K y este factor se queda junto aquí. Bueno, y este siguiente paso, ahora voy a trabajar con la transformada de Laplace. Voy a transformar todo en Laplace. Voy a cambiar, en vez de usar VDS, simplemente voy a indicar la transformación de la función con una letra mayúscula. ¿Ok? La letra mayúscula va a ser V mayúscula. Entonces tengo la entrada, la función se convierte en VI, la función de entrada, voltaje de entrada. VO segunda derivada se convierte en VO grande multiplicada por S cuadrada. Entonces en este coeficiente aparece una S cuadrada ahora. Esta función, que era la primera derivada, va a convertirse en VO mayúscula multiplicada por S, porque es la primera derivada. Todo este coeficiente de acá suma. Y finalmente esta función VO, que no tiene derivada, simplemente es la transformación de Laplace de esta función tal cual y el coeficiente. Y el siguiente paso es simplemente agrupar todos los términos, ya que, como vemos, ahora todos tienen la misma función VO, porque nos deshicimos de las derivadas al transformar en Laplace, y el mismo denominador K. Por ello todos pueden sumarse como una fracción común y tenemos esta expresión. Al pasar VO dividiendo y tomar el recíproco de ambos lados, nos queda VO entre VI. Vamos a anotarlo con la función de transferencia h de s, lo que es igual al K, que es la ganancia que, recordemos, dependía de R3 y R4, y bueno, el denominador, que aquí tenemos S cuadrada, todo esto multiplicado por S, y finalmente el término independiente 1. Las expresiones para las frecuencias de corte. Y para ir a la simulación vamos a comparar este filtro de segundo orden con uno de primer orden que habíamos visto en el video anterior. Aquí tenemos H1, que va a ser el filtro de primer orden, que esta es su función de transferencia, su ganancia, y el signo negativo es debido a que teníamos una configuración inversora. Ya veremos cómo resolvemos esto más adelante. Y lo vamos a comparar con el filtro que acabamos de derivar. ¿Ok? Y bueno, para realizar la simulación vamos a requerir darle valores a nuestros componentes. Para no complicarnos demasiado, vamos a escoger R1, que sea igual a R2, igual a R3 va a ser 100 kilo ohms, R4 va a ser de 1 kilo ohm. Esta relación entre R3 y R4 nos va a dar una ganancia K aproximadamente de 1, en términos prácticos es 1, y R2 y R1 que ocupamos en el filtro de primer orden va a ser también una ganancia de 1, porque tienen el mismo valor, R2 entre R1, 1. Los capacitores igual tienen el mismo valor, ambos de 470 nanofaradios. Y bueno, podemos pasar a la simulación. Para esto he asignado ya de una vez los valores. Aquí R1, R2 y R3, ambos son 100 kilo ohms. Aquí lo tenemos. R4 va a ser de 1 kilo ohm. Ambos capacitores de 470 nanofaradios. Aquí los tenemos. Y bueno, nada más indicamos aquí la ganancia acá, que va a representar la relación, que se representa por la relación entre R3 y R4 dividido entre R3, ¿correcto? Como vamos a comparar dos filtros, tenemos el numerador y el denominador de del primer filtro, que era el filtro de primer orden, que era R2, R1, ganancia negativa, y R2, C2 y 1 en el denominador. De manera similar, para el segundo filtro, que es el filtro de segundo orden, tenemos la ganancia, que era K, estaba en el numerador, y lo que teníamos, todo esto aquí abajo, es lo que teníamos en el denominador. Indicamos las funciones de transferencia para cada uno de ellos, y entonces vamos a graficar Bode, su diagrama de Bode, para
cada uno de ellos. Para corregir el hecho de que esta es el filtro de primer orden estaba en una configuración inversora, vamos a colocarle un signo negativo aquí. Entonces vamos a compensar la ganancia negativa con el signo negativo y tenemos ambas con ganancia positiva. Entonces vamos a correr esto y el resultado es este. La línea azul representa el filtro de primer orden y la línea naranja representa el comportamiento del filtro de segundo orden. Vemos que para bajas frecuencias ambos tienen el mismo comportamiento, es decir, la ganancia es unitaria y no hay desfase. Cuando nos aproximamos a la frecuencia de corte, vemos que empieza a decaer más rápido el filtro de segundo orden, mientras que tanto en magnitud como en fase. Y vemos que llegando al punto donde tenemos el mayor desfase, es decir, en este valor aproximadamente de 1000 radianes por segundo, deberíamos tener para el filtro de primer orden un desfase de 90 grados y para el filtro de segundo orden un desfase de 180 grados, es decir, va a invertir la fase. Igual la magnitud en esta frecuencia va a ser muy pequeña en el filtro de segundo orden comparado con la del filtro de primer orden, es decir, va a atenuarse muchísimo la frecuencia a 1000 radianes en comparación con el de primer orden. Entonces tengo una pequeña simulación. Aquí ingreso el filtro de primer orden. Aquí estoy compensando el hecho de que teníamos una ganancia negativa, era una configuración inversora, y este es el filtro de segundo orden. Voy a ingresar una frecuencia, como habíamos dicho, primero una frecuencia de muy baja, de 1 Hz, quizá 1 radian sobre segundo. Vamos a cambiar el tiempo aquí para que se pueda observar. Y vemos que para esa frecuencia baja casi no hay desfase y la amplitud tampoco cambia, es unitaria la amplitud, tanto para la entrada, esta es la entrada, como para las salidas de ambos filtros. Ahora, ¿qué pasa cuando pues usamos ahora sí la frecuencia de 1000 radianes? Habíamos establecido que tendría que haber en este filtro de primer orden un desfase de 90 grados y en este de segundo orden ya debería haber una inversión de fase, y también que este debería tener, este filtro de segundo orden, una magnitud mucho más pequeña que este de primer orden. Vamos a ver qué pasa. Vamos a cambiar el tiempo porque la frecuencia ha sido muy grande y evidentemente miramos que esta es la entrada, obviamente tiene señal seno con amplitud unitaria, y para la salida de los filtros vamos a ver qué pasa con la fase máximo y tenemos cruce por cero por aquí. Luego en el máximo de aquí tenemos cruce por cero, en el mínimo de aquí tenemos cruce por cero aquí. Entonces sí tenemos un desfase de 90 grados, eso ya vemos que se establece. Y vamos a ver qué pasa con la amplitud para la fase para el filtro de segundo grado. Para el filtro de segundo grado vemos que aquí tenemos un mínimo en la entrada y un máximo en la salida. Máximo en la entrada, mínimo, máximo. Vemos que tal como esperamos, la fase está invertida para el filtro de segundo orden, entonces se está comportando como decíamos, y pues la ganancia también, la amplitud es mucho mayor para el filtro de primer orden, ya que no atenúa tan rápido como el filtro de segundo orden. Y bueno, yo creo que el video se ha extendido un poco, voy a dejarlo por aquí. Si tienen alguna duda, mándenme un correo, visiten mi página web o en los comentarios. Saludos.